Unidos, que había llegado alrededor del 9%. Ahora, con esta decisión, hay un mayor estímulo para el crédito y quizás los norteamericanos, y ojalá, y ya nos los va a contestar nuestro invitado Ignacio Sánchez, que en el resto del mundo también se sienta un alivio por esta decisión que han tomado en la Reserva Federal de los Estados Unidos. Ignacio, bienvenido, es un gusto como siempre conversar contigo. Hola Leila, ¿qué tal? Buenas tardes, un gusto para mí. Saludos a nuestro muy querido Pedro y a toda tu audiencia. Sí, se produjo lo que tantas veces se había esperado a lo largo del último año, Ujú. que era el recorte de los tipos de interés. Un poco para que la audiencia entre en contexto, Leila, significa que los bancos centrales del mundo tienen el propósito de controlar la inflación. El objetivo de un banco central es controlar la inflación y tiene que jugar en la balanza entre controlar la inflación y el desempleo, que son los factores que más van a impactar en la economía. Ujú. Cuando no se ejerce un control sobre la inflación, es decir, cuando yo no ejerzo medidas para que los precios no suban en un periodo de tiempo determinado, los precios que forman parte de una cesta de productos, ¿no? Ujú. Así es como se vive a través de un coeficiente que es el IPC. ¿Qué es lo que pasa? Esto puede convertirse en algo terrible porque la inflación es la enfermedad terminal, catastrófica y mortal que aniquila el poder adquisitivo de la familia, de la persona, de un país en un periodo de tiempo determinado. Entonces, la Reserva Federal, que es el Banco Central de los Estados Unidos, el banco más importante del mundo, y su presidente, que tiene el carácter de Ujú. gobernador, Jerome Powell, contuvo durante muchísimo tiempo aquí en los Estados Unidos unos tipos de interés alto Ujú. para contrarrestar un 9% de inflación que en una economía tan eficiente y tan grande como los Estados Unidos puede ser terrible porque vive de su economía, del esfuerzo de la economía, del aparato productivo y del consumo de los ciudadanos. Por fin, viendo que se estaba rozando Lila en una recesión, es decir, destruir un poquito economía, porque no puedes tener, Lila, una economía saludable y tratar de contener la inflación. Para yo contener la inflación, tengo que elevar los tipos de interés, Ujú. decirle a la gente, cuidado, el dinero es caro, Sí. pedir crédito y gastarlo, ahórralo. Pero eso trae como resultado, Lila, que la gente deja de consumir, las empresas dejan de vender. Cuando las empresas no cumplen con sus objetivos financieros, despiden trabajadores. Es más fácil despedir trabajadores en nómina que estructurar o reajustar estructuras de costos, por así decirlo, y entonces juegas con esa balanza, inflación y desempleo. Ahora, ¿cómo está la inflación? Porque si el propósito de subir las tasas de interés era contrarrestar ese 9% de inflación, ¿qué se está viendo hoy en términos inflacionarios en los Estados Unidos? Porque si bien en medio de esta campaña presidencial en Estados Unidos el tema del bolsillo, de la economía ha sido central, Joe Biden muestra logros que no necesariamente son percibidos por la gente. ¿Por qué, a pesar de que esa inflación está bajando, la gente todavía siente que la plata no le alcanza? Muy importante lo que tú acabas de decir porque la inflación no es que está bajando, sino que se está desacelerando. El ritmo al cual los precios de los productos en Walmart, la vivienda, cualquier cosa aquí en los Estados Unidos ha dejado de crecer a nivel de movimiento. Pero sí te voy a decir algo, aquí en esta economía norteamericana Ujú. la gente está muy preocupada, aún se perciben esos latigazos de productos que, por ejemplo, tú ibas a hacer una compra con $60 y lo que comprabas hace un año con $60, probablemente al día de hoy necesites un poco más, 75 $80 para poder comprar los mismos productos. Nosotros que venimos de procesos hiperinflacionarios y ahora inflacionarios, pero muy elevados, somos expertos en lo que es el tema de la inflación. Pero imagínate en los Estados Unidos que Lila, cada dólar vale, porque aquí la gente paga hipotecas, paga renta, paga luz, paga agua, paga internet. Aquí es muy cara la vida. Entonces, un 9% encima que tengo que pagar de más por los productos para yo poder consumir y mantener mi familia es muy elevado. Yo te voy a decir algo. Sí se sigue sintiendo en la economía norteamericana el efecto de una economía de 9%. Lo que se hizo la semana pasada, que hubo un recorte de 0,50 puntos base. Recuerda, Lila, que son recortes que se van a dar Ujú. progresivamente hasta el año septiembre del año 2026, en donde se espera que la tasa de interés
baje de 5.13 a 2.80. Va a ser progresivo, porque lo que no puedes hacer es Ujú, recortarla de un solo claro. golpe para estimular el aparato productivo. Recuerda que cuando yo bajo los recortes, los tipos de interés, la gente va básicamente a hacer dos cosas. Por supuesto que consumir, pero sobre todo a pedir créditos para comprar casas Ujú, en mercado de real estate con hipotecas. ujú, Van a comprar carros. No necesariamente es un gasto tonto, sino que de verdad van a acceder a esos escalones de la clase media. Pero por otro lado, Lila, también se van a favorecer las empresas porque van a vender más productos y eso va a hacer que un flujo de caja se perciba dentro de la estructura contable de las empresas tengan una mayor estructura, perciban un crecimiento porque ingresa dinero, ofrecen empleos y se crea un impuesto también indirecto. Si ujú. yo facturo más, tengo que declarar más impuestos al Estado y el Estado reduce el déficit fiscal. Ignacio, dos temas que además me gustaría abordar. ¿Cómo garantizar, ahora que se están dando estos recortes, que no vuelva a crecer la inflación? O sea, ¿cómo crece la economía y el consumo y el crédito y el gasto de una manera que no afecte la inflación y el poder adquisitivo? Y por otra parte, ¿cuál es el coletazo de estas decisiones para América Latina? Mira, sencillo. Hay un señor que se llama Milton Friedman, que es uno de mis ídolos económicos, que él combatió toda su vida, un economista que se ganó un premio Nobel en los Estados Unidos y terminó siendo, Lila, asesor de los presidentes en la Casa Blanca, ¿no? La única manera que tiene un país de que no se le desajuste la economía es frenando la emisión de dinero. No puedes imprimir una cantidad de dinero que tú no tengas en respaldo en tus reservas internacionales, en el Banco Central, por decir Ujú. algo. Y sobre todo cuando es dinero que no tiene respaldo con un patrón como existía hace 40 años. Entonces, el presidente de un banco central debe de tener un carácter autónomo a las políticas ejecutivas, legislativas de un país, porque él es el responsable de que esa balanza entre la inflación y el desempleo tengan siempre una relación equilibrada. ¿Qué pasa con estos recortes de tipos de interés para Latinoamérica? Lo que haga un poco el Banco Central, la Reserva Federal Lila, lo van a seguir la mayoría de los países, sobre todo aliados y alineados comercialmente con los Estados Unidos. ¿Qué va a producir esto para Latinoamérica? Van a haber más remesas porque como se van a crear Ujú. más fuentes de empleo, el latino en los Estados Unidos va a recibir un dinerito que va a mandar para sus familiares. Eso pasa mucho en Venezuela y los conceptos de ingresos macroeconómicos por concepto de remesa siempre han sido muy importantes porque tenemos una diáspora de casi 8 millones de venezolanos Sí. por todo el mundo. Entonces, un dinero, esa sensación, la gente no lo va a gastar, va a ayudar más a sus familiares, pero por otro lado, esto va a beneficiar a las exportaciones y sobre todo los países aliados y alineados con Estados Unidos van a recibir mayor cantidad de productos para comercializar a un precio menor porque ya se mueve esa maquinaria de compra-venta a nivel de importación y exportaciones y los países aliados comercialmente con los Estados Unidos se van a beneficiar muchísimo de este tipo de recortes de tasas de interés. Ignacio, nos queda apenas un minuto para esta conversación. ¿Crees que se beneficia Joe Biden a semanas de esa elección tomar una decisión como esta? Absolutamente, porque la Reserva Federal le está dando el espaldarazo al Partido Demócrata. Jerome Powell nunca se la llevó bien con Donald Trump, que siempre lo atacó para que mantuviera unas tasas de interés bajas, porque Trump incentiva mucho la economía como empresario que es, pero que a meses de las elecciones van a intentar dar aquí en los Estados Unidos un ambiente de mejora económica que es irreal, porque esto va a demorar 2 años en reajustarse y básicamente este recorte de tasas de interés, haberla aguantado hasta ahorita, es un espaldarazo que se le está haciendo al Partido Demócrata, Lila. Bueno, Eso pues es todo. muchísimas gracias, Ignacio, por estos minutos conversando con nosotros, además ayudándonos a entender esta decisión de comenzar ese recorte progresivo de las tasas de interés que hace 4 años se elevaron para contrarrestar la inflación de 9%, que para los venezolanos sería envidiable una inflación de 9%, pero causa estragos en economías tan grandes y tan eficientes como lo es la de los Estados Unidos. Un gusto haber conversado contigo nuevamente. Ignacio Sánchez es director principal de JTC Consulting, una consultora financiera. 6:34, nosotros nos vamos a la pausa y ya venimos con más de Pensini con todo.